El fondo del asunto es que al señor Cerrón o al doctor Cerrón lo están sentenciando por un hecho falso, totalmente falso. Buenos días. En primer lugar, hay que rechazar tus expresiones que no son correctas dentro de la ética de la información periodística cuando usted señala de manera directa un hecho que no es verdad. A ver, dígame que es corrupto, Sentencia en primera instancia corrupto, sentencia en segunda instancia... Nulo, Karina, ¿Cómo? Que ha sido declarado nulo, y eso se lo explicaba a usted, ha sido declarado nulo. Pero ya... Esa sentencia que usted indica ha sido declarado nulo. Pero entonces, ya lo dejaron sin efecto, ¿no? Pero ya lo dejaron sin efecto, ¿Cómo? por eso... Pero ya lo dejaron sin efecto, Eso ¿no? va a resolver el Tribunal Constitucional. Pero ya se supone que lo dejaron sin efecto lo que hizo el señor en Huancavelica. Esa es una sentencia estimatoria. Yo entiendo que usted en su condición de periodista no tiene por qué saber el fondo, digamos, del derecho procesal constitucional. Y usted va a ver en el artículo 22 que las sentencias estimatorias solo pueden ser revertidas en el Tribunal Constitucional. A ver, dígame, ya que yo no sé en mi condición de periodista, dígame, en mi condición de periodista, usted tiene razón, yo no tengo por qué saber y por eso se lo pregunto. Así es. Usted, ya terminaron ustedes el camino penal. El camino penal ya se les agotó. Ok, la justicia ordinaria dígame está por favor, agotada. ya sé, por favor, para ir entendiendo, porque no todos somos abogados tan ilustres como usted. Entonces, el camino penal, no tanto así, ¿no? Ya, el camino penal ya se les agotó. Entonces, el señor Cerrón, su defendido, fue encausado por un delito penal, ¿no? Por negociación incompatible. Es decir, ratería, corrupción, ¿no? Entonces... ¿Sobre qué prueba? Ahí está, ahí nos paramos. ¿Sobre qué prueba? Dígame usted dónde está el ilícito, dónde está el perjuicio al ratito, por Estado. favor, para que todo el mundo nos entienda. Él ha sido condenado en la vía penal, porque fue encausado en la vía penal. Entonces, la vía penal ya se les agotó. Sí, se agotó la vía penal. Se agotó la vía penal. Incorrecta. Muy bien, de manera injusta dice usted. Muy bien, porque los procuradores del Estado, porque la Corte Suprema no lo piensa así y no le han dado la razón. Usted ha pasado de la vía penal a la vía constitucional. Exitosa. Entonces la vía penal sigue diciendo que es corrupto. No, la vía constitucional, que en las sentencias de igual grado. Muy bien, pero la vía penal, hay sentencias, discúlpeme por favor, para dejar sentado algo y que usted no me miende la plana cuando hay sentencias que lo declaran corrupto. ¿La vía penal dice que es corrupto? Señora. ¿Dice que es corrupto? Dos sentencias de vía penal que señalan la imputación de un delito que no existe. ¿La Corte Suprema qué dice? ¿La Corte Suprema qué dice, por favor? No, la Corte Suprema no se pronuncia, Karina. Eso es también otra falacia. La Corte Suprema no se pronuncia sobre ese extremo. Este es de juzgado de primera instancia y la sala superior. La Corte Suprema no ve el fondo del asunto. Por lo tanto, excluyamos de nuestro análisis a la Corte Suprema. Yo quisiera que hablemos con absoluta propiedad y de lo que ha significado este tema procesal. Entonces, la vía penal le dice corrupto. Cuando ustedes se traigan abajo esa sentencia de la vía penal, no será corrupto. Mientras tanto, ustedes ya pagaron parte de la reparación civil por corrupción y todavía sigue inhabilitado por corrupción. Entonces, igual para todos los seres humanos, para los comunes mortales, para los que no somos abogados y hablamos en sencillo, es corrupto, porque está inhabilitado por corrupción. A ver, que usted un momentito. Si a él quieren contratarlo en el aparato estatal, ¿pueden contratarlo o no porque tiene una sentencia por corrupción? No, es una suposición suya. No, o sea, dígame, de contratarlo, hechos. No, eso no es parte... Hechos. No, eso no es... Mira, pero a ver, Karina, si me dejas hablar, es que los periodistas actuamos con hechos. Hechos, nada más. No, pero hablemos sobre un tema de fondo, Karina. Mire, lo que ocurre es que esas sentencias que usted ha referido han sido declaradas nulas por la sentencia estimatoria. Esas sentencias tendrán que ser evaluadas, esa sentencia estimatoria tendrá que ser evaluada por el Tribunal Constitucional y finalmente resolverse conforme corresponda. Los efectos de esa sentencia se tendrá que ver en el ámbito del Tribunal Constitucional.
Entonces, yo creo que no hay derecho para ninguna de las personas imputarse de la manera como usted hace, porque yo veo que hay un criterio de animadversión, creo, Dígame, por usted, favor, pero ¿está que eso en todo caso es inhabilitado mi juicio de valor o no respecto está al tema, ¿no? inhabilitado? Para que todo el mundo sepa. Porque yo ayer le pregunté incluso a otro ilustre abogado de Perú Libre, el señor Palacín, y me dijo que efectivamente era un corrupto porque tenía sentencias. Lo dijo aquí, en este mismo programa. Entonces no entiendo cuál es la contradicción. Es que la contradicción es que el señor Palacín no es abogado del señor Cerrón y estimo que no tiene conocimiento del proceso. Lo que sí debo informar en todo caso, no al señor Palacín, sino a la opinión pública, que esa sentencia, que ha sido una sentencia injusta contra mi patrocinado, el doctor Cerrón, ha sido materia de evaluación por un juez constitucional que ha dicho que esas sentencias son nulas, porque no existe una prueba, no existe un sentido, digamos, de conectividad entre lo que va a significar un hecho punible y a una conducta lícita. Lo que ha tenido el doctor Cerrón es una conducta lícita y de beneficio al Estado. Yo lo que quiero saber... Eso es lo que no se habla. En realidad, las cuestiones de fondo y venir a tratar de hablarnos si es... punible, no es punible, si estuvo bien o no estuvo bien, eso lo van a decidir los jueces, ¿no? Entonces, eso sí es algo que lo va a definir el Tribunal Constitucional. A ver, usted dígame si está bien o si está mal. Nosotros lo que nosotros hemos sabido es que ustedes han presentado un habeas corpus ante el TC para anular la condena y la inhabilitación. ¿Es verdad esto? Esto es lo que se ha sabido en los medios. Tratan de anular la condena y la inhabilitación. Han presentado una queja, un habeas corpus. ¿Cómo se llama lo que ustedes han presentado? Y si no existe, ¿para qué presentan? Eso es un recurso de agravio constitucional que sigue la secuencia que usted ha señalado. O sea, cuando se apertura, cuando un juez constitucional emite una sentencia, va a una sala. La sala se pronuncia y finalmente llega al Tribunal Constitucional. Esa es la vía correcta. No es una nueva acción, no es algo vedado, no es algo tras bambalinas, no. Es la secuencia natural de un proceso. Y así debe tratarse y así debe manifestarse. El criterio de animadversión, Karina, permítame poder conversar con usted de esa manera. Sí, pero si mío no, mío no, yo no tengo nada, yo si ni lo conozco. Valor, es un tema suyo. No, ni lo conozco. Es que ni usted lo descalifica, usted habla con criterios de peyorativo del doctor Cerrón. Mira, señor, no se olvide que hay unas sentencias. No de médico cirujano, hay sentencias. O de neurocirujano. Hay sentencias. Entonces yo me dedico a hablar con hechos, con papeles. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa maligna que yo tengo contra él? A ver, Karina, si usted está hablando con hechos, que yo entiendo que está muy bien, así como dice los hechos que hay sentencias condenatorias, también hay sentencia que dice que esa sentencia condenatoria es nula. En consecuencia, yo le agradecería mucho que se hable completo el tema, o sea, no parcialmente, no lo que fue, no lo que está, sino lo que va a ser y lo que va a ser materia de estudio, materia de análisis y de resolución por parte de del Dígame, no se ha revertido el criterio del juez de Huancavelica cuando tuvo una resolución, cuando anuló esta sentencia que anuló la inhabilitación y se trajo abajo la sentencia, la condena por corrupción de Cerrón? Mire usted, en ese análisis que hace, la sentencia estimatoria, que es la de garantía de derecho constitucional, es la que prima hasta que el Tribunal Constitucional lo resuelve en final instancia. Eso no es mi análisis ni es mi opinión. Lo dice así el Código Procesal Constitucional en el artículo 22. Entonces, cuando uno habla alejado de esa verdad, entonces yo entiendo, ¿no? Cuando quizás no todos tienen por qué involucrarse en un asunto que es estrictamente personal. Antes de que usted me pregunte y salte, antes que haga el salto, por favor, para que todos entendamos, cuando dicen que se deja sin efecto lo que dijo el juez de Huancavelica, no quiere decir que se anuló lo que él dijo en una resolución.
No, Karina. No, ¿por qué no? Resolución de vista, porque la resolución de vista, la resolución que saca la sala de la Corte Superior, es justamente recurrida, es apelada al Tribunal Constitucional. En consecuencia, sus efectos quedan en el limbo, quedan pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que trato de transmitir. El camino que ustedes han seguido es, entonces, ustedes presentaron en Huancavelica un habeas corpus que se trajo abajo la sentencia de corrupción de Vladimir Cerrón y la inhabilitación. Segundo paso, se le abrió un proceso desde el Poder Judicial porque dijeron que estaba mal, porque el Poder Judicial dijo que todavía la Fiscalía había presentado una queja, y creo que no me equivoco en esto, y que no se había cerrado y que todavía eso no podía ser presentado. Luego se trajeron abajo también esta resolución del juez dándoles la razón, pero ustedes han apelado y por eso sigue este proceso en marcha. Eso es lo que me está... Así es. Ya, y por eso Correcto. Usted me dice... y la apelación, o sea, y la apelación es por eso que usted Karina, me dice que todavía no es corrupto. Karina, por eso le explico. En final instancia, el Tribunal Constitucional va a evaluar todos los procedimientos que se ha seguido y señalará, porque es también una obligación del Tribunal Constitucional, señalará cuáles han sido los defectos de forma y por qué se le imputa de manera indebida una calificación totalmente nefasta de negociación incompatible. Vamos a comunicar a la opinión pública. Mire usted, Karina, si usted me habla de cualquier otro proceso, probablemente podríamos dar, pero sobre este tema yo en lo personal estoy convencido de que ha habido un abuso de derecho. ¿Por qué? ¿Por qué, Karina? Mire usted, este proceso antes de pasar no al fondo, señor... antes de pasar al fondo, porque sí es importante esto, porque nosotros hemos tenido claro que era una sentencia firme, tan firme que han hecho una chanchita que hemos escuchado en los audios de los dinámicos del centro para pagarle la reparación civil al señor Cerrón. Tanto es así que han hecho una chancha. Entonces, ¿cómo es posible que ahora ya no sea firme? Usted, con este habeas corpus, que se fueron hasta Huancavelica, con el juez Alain, entonces han hecho tambalear esta sentencia que ya era firme. Ya no es firme. Tambalear no, Karina, creo que son expresiones que no están bien ajustadas a la ley. Mire usted, mientras usted luche por demostrar su inocencia, yo estaré siempre pensando en la señorita o en la señora Karina Noboa, tal cual como cualquier otro ciudadano. No aplicaría ningún criterio peyorativo, menos de descalificación, porque somos seres humanos que además lo único que podamos salvaguardar con mayor celo será nuestra dignidad. Pero quiero ir al fondo del asunto. El fondo del asunto es que al señor Cerrón o al doctor Cerrón lo están sentenciando por un hecho falso, totalmente falso, que no ha traído perjuicio al Estado. Hay un informe de Contraloría General de la República sobre ese caso que dice más bien que la actuación ha sido diligente en beneficio de la continuidad de una obra cuyos perjudicados eran la población. Está hablando usted de agua y desagüe, que estaba paralizado cuando ingresa el doctor Cerrón, o sea, de una gestión anterior, con un contrato anterior, con los procesos lesivos al interés público, con un intermediario financiero que ha sido la Organización de Estados Iberoamericanos, y por esa razón, y por cumplir un mandato, es como que hay una sentencia, Karina, y le ordena a usted o a cualquiera cumplirla, usted no puede dejar de hacerla, porque si usted lo hace y es funcionario, es abuso de autoridad, es omisión de funciones. Entonces, esos son los hechos de fondo. Entonces, cuando un juez califica de manera indebida, porque no se olvide que el juez ponente, el vocal superior ponente que evalúa el expediente, revisa el expediente y con criterio de veracidad dice, no hay criterio para imputarse ningún delito. Es más, lo que afirma el vocal ponente dice que el doctor Cerrón debería ser exculpado de todo proceso y de toda imputación. Yo decía, pues, al comienzo de que me dicen que por qué hablo de Cerrón, por qué hablo siempre de Cerrón, las redes me dicen eso. Antes decían el papel aguanta todo, ¿no? Ahora las redes aguantan todo. Cada vez que hablo de alguien, dicen, ¿por qué hablas de esto? Que hablen las redes, a mí me da igual que hablen. Esta es la verdad, siempre tratamos de hablar con la verdad. Y yo le decía al abogado, al señor José Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, que precisamente el 28 de junio habían revocado la resolución
que había habían revocado la resolución que daba a favor de Vladimir Cerrón y que dejaba sin efecto las sentencias y la inhabilitación y las sentencias por corrupción, ¿no? Pero lo dejaba sin efecto. Y él me dice que esto lo han apelado. Y por eso, efectivamente, se han ido al Tribunal Constitucional y por eso él dice que estrictamente no es corrupto, ¿no? Estrictamente, ¿no? Bueno, entonces ahora nosotros yo le he preguntado si él lo que está buscando es como de lugar, hacerse de un cargo público, el señor Cerrón, porque ya creo que han ido a una instancia y le han dicho que ya cumplieron el año y le han dicho no, todavía no han cumplido el año de inhabilitación. Bueno, pero ya ahora sí hemos llegado entonces al fondo del asunto. Usted hace todo una editorial de desprestigio, una editorial de descalificación, porque en el fondo va a esta pregunta. Yo sigo creyendo que es corrupto. Para decir que, bueno, es corrupto, no es corrupto y señalar todos esos hechos. Bueno, yo sigo creyendo que es corrupto. Yo voy a preguntar a más abogados. Discúlpeme, pero yo voy a cruzar su palabra. Yo voy a cruzar su palabra porque no me voy a quedar con lo que usted me dice nada más. Voy a cruzar con constitucionalistas. Permítame en todo caso. Permítame en todo caso poder aclararle muchas cosas que no están bien. Para mí hay una sentencia, hay una sentencia, son hechos. Acá yo me muevo con hechos. Así como usted señala hechos, yo también tengo un hecho, pues, o sea, ahí tengo una sentencia estimatoria. Es una apelación. Bueno, es una apelación. Está pues en el Tribunal Constitucional. Está apelando hasta que el tribunal no le diga una cosa, mientras que el tribunal no le dé una sentencia, hay una sentencia. No, el Tribunal Constitucional definirá en final instancia. Lo que nosotros tenemos ahora es una sentencia estimatoria y dejémoslo ahí. Vamos al fondo del asunto. ¿Por qué se ha generado esto? De manera indebida. Y eso es lo que usted quisiera que su audiencia conozca ese tema. El tema de fondo. Bueno, yo lo que quiero saber es que si también el señor Cerrón quiere participar, si quiere, eso de verdad, eso lo ven los jueces. Porque usted es su abogado defensor. Es su abogado defensor. ¿Cómo yo le voy a preguntar a usted si está bien o está mal? Usted me va a decir que está mal, pues, si para eso le pagan. Lógicamente. Un momento, Karina. Ahí vamos en el tema de fondo. Pues usted lo ha hecho todo para descalificar. Probablemente ahora es el para tema descalificar, de la no. Después será el tema son los hechos. O sea, dígame todo por lo favor. que abone en la A ver, dígame Karina, por favor. Karina, si me permite. A ver, sí, vamos a la inhabilitación. ¿Ustedes están tratando de que él se le levante esta inhabilitación para poder trabajar en un puesto en el Estado, ya que son gobierno? No, lo que estamos es restituyendo el estatus de una dignidad ecólume con su función, con su personalidad. El doctor Cerrón no es corrupto. El doctor Cerrón lo único que ha hecho es servir a su comunidad y es la región modelo, porque no existe ningún gobierno regional en 4 años que haya podido hacer 3 hospitales de especialidad y de complejidad. ¿No sabe usted seguramente que en Junín existe un hospital que se llama Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, o sea, de enfermedades oncológicas de especialidad? Después de la que tenemos en Lima, tenemos ahí en Junín trabajando. ¿Y quién lo hizo? ¿Cuál ha sido la perspectiva, la visión de dar un servicio preventivo? Todos los consejeros regionales dicen que es un desastre. Entonces, si usted la salud en política se pondera 2 hechos, Karina. En realidad. Karina, en política se pondera 2 hechos. Los errores y las virtudes que puede tener un gobierno. Pero usted es su asesor político, le está haciendo la campaña política al señor Vladimir Cerrón con mucho respeto, porque en realidad lo que queremos saber es su estatus judicial. No sus obras, ¿no? Lo hemos analizado ya con usted. Muy bien, quiero saber también. No, son los hechos, discúlpeme, son los hechos. Quiero saber también, para cerrar esta entrevista, porque usted tocó el tema de la Contraloría.
el tema de la Contraloría, y acá hay una investigación de Ángel Páez de la República que hice precisamente del 1.260.000 soles que retiró de la Caja Huancayo y que quiso retirar de aquí del Interbank y que está congelado. Y dice que efectivamente a él no le alcanzaron los recursos porque lo que él ha puesto en sus declaraciones juradas en la Contraloría, que no puede mentir, le alcanza entre todo a 100.608 soles, que es muy lejano a 1.260.000 soles. Sus ingresos no alcanzan. ¿Cómo hay este desbalance? Karina, justamente, ahora sí vamos a la información con prueba. Lo que ha ocurrido es que al doctor Cerrón le han aperturado investigación justamente por desbalance patrimonial, lavado de activos. ¿Ok? Eso no lo han hecho ayer, hoy día o porque nosotros estemos hablando. Se ha hecho con mucha antelación. ¿Y sabe usted lo que ha opinado el Ministerio Público, el fiscal? Que la causa debe sobreseerse porque todo está justificado. Todo lo que usted me indica, como noticia periodística, está plasmado en una investigación del Ministerio Público. De tal manera que esos asuntos que ya han sido materias de investigación y lo que se habla hoy no hace sino abonar a un criterio de conducta ceñida y con arreglo al derecho. Mire usted, el doctor Cerrón es neurocirujano que empezó su carrera profesional en el Perú en el año 2000 y todavía ingresó al gobierno regional en el 2011. Usted comprenderá, como periodista, que todos los que tienen actividad laboral ceñido a su profesión, lo que puede ingresar con sus boletas, lo que puede ingresar y las que están bancarizadas y declaradas, son fondos totalmente lícitos, Karina. Entonces, si usted dijera que hay una investigación nueva sobre esto, sobre otro caso, perfecto, pero eso que usted está refiriendo es un tema del pasado, es un tema que ya se investigó. Muy bien, entonces, pero igual nos llama la atención, esta es una información nueva, no la he sacado desde hace años y no es una investigación que se ha publicado el 20 de junio, es decir, hace 2 días Ángel Páez, La República, y hace esta referencia de que según la Contraloría, él ha logrado juntar según sus boletas y sus declaración juradas 100.000 soles y en realidad en el banco hay 1.200.000 soles. Esa es la información. Muchas gracias por la precisión. Muy bien, pero a ver, solamente para terminar, Karina, sí. No dejemos en duda. Esto ya ha sido materia de investigación. Una cosa es la función pública, lo que usted declara como gana en el sector público, y otra muy distinta, lo que usted gana en el sector privado. En las declaraciones juradas hay 2 casillas, ¿no? Hay 2 casillas, ¿no? Hay 2 casillas, sector público, claro que sí, sector privado, sí. Y con qué llegas para saber qué fiscalizarte, claro. ¿no? Claro, así es, claro, así es. Así es. Y entonces, eso ha sido materia de investigación, y está todo claro. Para el doctor Cerrón no hay ningún tema en cuestión. Muy así bien, que entonces me imagino... Remitamos a las pruebas. Me imagino que el Ministerio Público le cerrará en algún momento esa investigación y usted nos llamará para decirnos, ya se cerró. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Le entregaré el sobreseimiento. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí.